Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo está el clima por tu pueblo? Pues llovió en la tarde y ¿Ah, sí? pues está medio nublado, hay más o menos. Ah, bueno, pues acá estamos igual, está medio lloviendo. Espero que el internet no me falle mucho. Ya ves que con estos climas se pone medio mal en todos lados. Sí. Hola, Jenny, buenas noches. Pero está Hola, en profe, Mérida, ¿verdad? buenas noches. Ay, a ver quién me hablaba. Cari, perdón. Hola, Jenny. A ver, que tenemos problemas con... No te escuchamos bien, Cari. Bueno, espero que nos escuches, ya es ganancia, ¿vale? Aranza, buena noche. Buenas tardes, profe. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. De una vez aprovechamos. Sí, yo. Ok. ¿Quién más está? Vamos a esperar, ya se van conectando sus compañeras, permítanme. ¿Sí me escuchan bien ustedes? Sí, profe. Sí, ah, bueno, Sí. ok. Irene, buena noche. Vamos a ver, ¿quién se fue? Ya salió Cari. Bueno, lo que dejan estas lluvias sin internet. Vamos a ver cuántos se conectan. Bien, en lo que se van conectando todas, voy compartiendo la presentación. Irene, buena noche. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Vamos aquí. Ya está de regreso Cari. Cari creo que se me había ido. Ahorita. Bien, déjenme ver quién más tengo por aquí. Está, déjenme, ya está. Lupita, buena noche. Profe, pero A ver, Cari, no te escuchamos bien. Bueno, no te escucho bien. No sé si puedes escribirme al chat, por favor, porque no te entiendo. A ver, déjenme ver. Bueno, a ver, déjenme ver que con Cari tenemos problemas y no sé de qué es. Bien, vamos a comenzar entonces. Ahorita trataremos de solucionar el problema con Cari, que es su audio al parecer, más bien su internet. Si las demás me escuchan bien, Jenny, Irene, sí, entonces, bueno, entonces, creo en esta ocasión sí es Cari, no soy yo. Bien, yo sí lo eh, escucho. sí, bueno, con que tú me escuches bien ya no hay problema, ¿sale? Ya, es ganancia, aunque yo no te escuché bien, pero tú me escuchas, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Hace 8 días estábamos hablando acerca de lo que es medir en las ciencias o en los trabajos de investigación social, que como les decía es lo que hicieron ustedes. No fue medible porque se trató de una investigación de carácter documental. No hicieron algún trabajo de campo en la que tuvieran que elaborar instrumentos para medir. Ok.
Ok, bien. Está bien, Cari. Vamos a checar eso. Si no, vamos a utilizar Meet la siguiente a ver qué tal nos funciona. Que luego eso a mí se me traba más, pero vamos a checar. Bien. Hola, Dulce, buena noche. Hola, profe, buenas noches. Bien. Continuamos entonces, Dulce. Estábamos hablando de lo que era, pues, realizar toda la investigación cuantitativa, ¿no? La que se basa prácticamente ya en toda la estadística para pasar de los datos subjetivos, de todos los datos, todo lo conceptual que tenemos, ahora a la parte estadística, algo que sea medible. Para nosotros poder hacer un análisis y poder dar recomendaciones y conclusiones, tenemos que pasar por todo lo que es la elaboración de la parte estadística, la parte cuantitativa. Entonces, tenemos, les decía yo, que tener, seleccionar una población, seleccionar una muestra, yo les ponía ejemplo, para que en base a esta población o a esta muestra que tenemos, nosotros poder recabar información que se va a convertir en la parte estadística. Para ello, pues nosotros tenemos que elaborar instrumentos de medición. ¿Cuáles son esos instrumentos con los que vamos a medir todo lo conceptual? Pues van a ser las entrevistas, van a ser los cuestionarios, las encuestas, la observación, de las cuales nosotros vamos a tener que aplicar y todos los datos que nos arrojen, poderlos pasar a estadística mediante tablas, mediante gráficos, para poder entender y poder dar un análisis de todo el problema que se está presentando. Yo les decía que a muchos de ustedes les pedí en sus trabajos pasados, pues que trataran de recuperar estadística que venían de otros trabajos para que pudieran dar una conclusión más acertada de acuerdo a la base numérica. Nuestros instrumentos de medición, que generalmente los crea el propio investigador porque es de acuerdo a lo que él considera que va a medir, tiene que tener dos aspectos muy importantes que son la confiabilidad y la validez. La confiabilidad se refiere a cuando nosotros aplicamos un instrumento, ya sea la encuesta, un cuestionario que estemos utilizando para encuesta o entrevista, en diferentes ocasiones a un mismo sujeto, a otro sujeto, a un grupo de sujetos, y seguimos teniendo los mismos datos, nos sigue arrojando la misma información o es constante la información que nos está dando. Entonces hablamos de que allí hay una confiabilidad, podemos confiar en los resultados que nos brinda, ¿sí? Pero si nosotros aplicamos el instrumento hoy y nos arroja una información, mañana lo aplicamos y arroja una distinta y pasado otra, entonces quiere decir que no es confiable. La validez, entonces, se refiere aquí a que la información que nos está dando vaya de acuerdo a la variable que se está pretendiendo medir. Todos los instrumentos que se elaboren, pues es de acuerdo a nuestras variables o a la variable, sobre todo a la variable dependiente, porque de ahí estamos nosotros partiendo para elaborar y comprobar lo que estamos o lo que queremos ver de esta investigación o de la investigación que estemos haciendo. Entonces necesitamos confiabilidad y validez. Para que nosotros podamos dar estos dos aspectos a un instrumento de medición, tenemos que hacer pruebas piloto. Lo veíamos ahí en seminario de tesis. Tenemos que hacer una prueba piloto antes de dar por hecho de que nuestro instrumento es el real. Tenemos que hacer esta prueba piloto, aplicarla antes varias veces y si nos arrojan los mismos resultados y si mide lo que pretendemos, entonces pues quiere decir que hay confiabilidad y validez. Ahora, todo esto pues se vuelven datos estadísticos. En lo que es la investigación social, hoy en día, en cuanto a investigaciones grandes, sobre todo pues ya hay investigaciones a veces que piden ciertas universidades o protocolos que piden ciertas instituciones, todo lo que es la parte estadística o todo lo que se va a medir, como les comentaba en seminario de tesis, y espero que lo recuerden, ya no lo hace tanto el alumno, son datos que existen hoy en día programas que se encargan de hacer todo esto, o sea, se compran las licencias de los programas para que nos conviertan todos los datos que estamos metiendo de la recabación de los instrumentos y ya nos arrojan la estadística, sin necesidad de nosotros estarnos quebrando la cabeza con lo que es la moda, la media, el rango, la varianza, la desviación estándar, que son pues las fórmulas que necesitamos
de la estadística para obtener todos estos datos, ¿sí? Ya hoy en día se compran esos programas, les decía. En caso de investigaciones grandes, cuando son investigaciones pequeñas, pues entonces sí lo podemos hacer nosotros y pues sí tendríamos que estar batallando con toda esta serie de fórmulas que ahí tenemos, ¿sí? Entonces, en todo lo que es las investigaciones, todas, tenemos que desarrollar, como les decía siempre, las dos investigaciones, las dos tipos de investigación, tanto la parte cualitativa, que se va a lo conceptual, a lo teórico, a lo que se aplica más a lo social, digámoslo así, y después a lo cuantitativo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para pasar de lo subjetivo después a lo objetivo. En las ciencias sociales, sobre todo, pues se maneja más, pues sobre todo por las variables que tenemos que verificar como sustento en sustento en la teoría, pues vamos a aplicar la parte o la investigación cualitativa. Y pues tanto para la investigación cualitativa como para la investigación cuantitativa, pues vamos a requerir de los instrumentos. Siempre nos van a servir estos instrumentos para poderle dar o pasar o darle una parte cuantitativa a esta investigación que se realiza en las ciencias sociales. Toda la investigación que realiza, por ejemplo, la sociología, la pedagogía, la historia, antropología, todas estas ramas que son del área social, pues van a utilizar ambos, ambos tipos de investigación para poder analizar los fenómenos o hechos sociales, ¿sí? Que de hecho es lo que pues tratan de hacer esta investigación. Como les decía, a veces se vuelve difícil, ahorita vamos a poner algunos ejemplos, se vuelve difícil porque es algo subjetivo, es algo que va cambiando, es algo que se ve desde diferentes puntos de vista, es algo que nosotros incluso podemos manipular para bien o para mal, de acuerdo al control que tengamos sobre la investigación. Entonces, por eso se vuelve un poco difícil a veces en la investigación social, porque hay cambios constantes, ¿sí? Entonces, pues como pueden ver, todo lo que se pueda observar, se pueda pasar a la parte estadística, ¿sí? Se va a medir en esta parte de los valores. Los valores asignados van a ser números o que nosotros vamos a estar asignando precisamente para poder ver cómo van denominándose. Y estos números que nosotros asignamos, pues van a ir en relación precisamente a estos ítems, a las preguntas, así como lo quieran tomar, que se manejan en nuestros instrumentos de medición. Y sobre eso medimos, sobre eso nos vamos, ¿sí? Entonces aquí las reglas para poder pasar estos datos o para darle un análisis a estos datos, pues generalmente los ponen los investigadores. Como les decía a ustedes, ahorita ya en la escuela, pues ya se les está pidiendo esta parte de investigación o de la parte cuantitativa. Entonces, quien se encarga de elaborar sus propios instrumentos son ustedes, quienes se encargan de asignarle un valor a cada ítem, a cada cuestionario, entrevista que van a aplicar, pues son ustedes y ustedes son los que van a tener la labor de interpretar esto, pasarlo a la estadística para poder hacer un análisis, ¿sí? Bien, les comparto ahora lo de esta sesión. Espero que hasta ahí hayan leído y que haya quedado comprendido por qué es importante, pues, la investigación cuantitativa y por qué sí tenemos que medir en las ciencias sociales, porque es importante medir para poder tener un análisis, como les decía, para dar unas conclusiones, incluso para hacer propuestas de cambio de acuerdo a toda la parte estadística que nos arrojan estos tipos de investigación. ¿Hasta ahí alguna duda, Cari, Lupita, Dulce, Aranza? ¿Ninguna? Jenny, Irene, todo bien. Ya se verá cuando les toque hacer ahora la parte estadística en sus investigaciones. Sobre todo, pues por ahí a Irene, a Dulce, que ya no les queda mucho y les van a pedir todo esto. Ahora medir. Como les decía, pueden basarse en lo que ya tienen, pero ahora de eso que ya tienen, reestructurar, porque obviamente ya va a haber cambios, y aparte aplicar toda la investigación cuantitativa para poder hacer un análisis como debe de ser, basado en lo que ustedes están investigando.
Vamos a ver ahora los niveles de medición o las escalas que necesitamos dentro de lo que son las ciencias sociales para poder entender. Espero que hayan leído un poquito. Irene, ¿puedes leer lo que dice la diapositiva, por favor? Claro, la verdad es objetiva y la llamamos ciencia. Nuestra interpretación de la verdad es subjetiva y la llamamos arte. Ciencia y arte, la verdad y nuestra interpretación de la verdad. ¿Qué entendemos por eso, Irene? Está enredado, ¿verdad? Pues sí, o sea, realmente la ciencia da como datos verdaderos, ¿no? O sea, no hay, como que no hay datos falsos, sino al final la ciencia da la verdad, lo que es la realidad. Lo que es la realidad. Si la ciencia, acuérdense que va a justificar y va a comprobar, pues lo que nos dice, ¿no? La ciencia siempre va a tener, sí, la verdad. Pero al estar observando en las ciencias sociales, estamos, como les decía, estamos bajo algo subjetivo, porque cada quien tiene un punto de vista diferente acerca de un fenómeno. Ayer hablábamos con sus compañeras de sexto, con Jenny, con Cari, precisamente del subjetivismo. Pero Irene, Dulce, si mal no recuerdo, les di creo que esto mismo, lo que era el subjetivismo, dogmatismo, pragmatismo, todos estos conceptos de la epistemología y la pedagogía, si mal no recuerdo, lo llevaron por ahí como en, no recuerdo en qué cuatrimestre con ustedes, creo que sí se los di yo, pero bueno, no las hago batallar con esos conceptos tan extraños de hace tantos cuatrimestres, pero sí que entendamos que es difícil interpretar lo que ocurre en la sociedad porque al ser precisamente subjetivo, al tener como investigadores un punto de vista distinto sobre un mismo fenómeno, entonces no, para cada uno de los que estamos analizando ese fenómeno, pues es nuestra, ahora sí dijera Niurka, es nuestra verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros estamos analizando. Cada uno de nosotros está analizando ese, mismo fenómeno, pero desde un distinto punto de vista. Irene puede opinar distinto acerca de la educación virtual, que fue sobre su trabajo, lo que lo va a ser, la opinión va a ser distinta que tenga Cari que la que tenga Lupita. Aunque sea el mismo fenómeno, hay tres opiniones distintas sobre lo mismo y las investigaciones a lo mejor van a, dependiendo del caso que tomen, pueden arrojar resultados distintos y siendo el mismo fenómeno. Entonces, por eso aquí dice que hay una interpretación de esta verdad y se vuelve subjetiva. ¿Por qué? Porque cada quien la va a considerar desde de diferente manera, ¿sí? Entonces aquí, pues de aquí ya tenemos problemas, ¿no? Para la investigación social. No es lo mismo en las matemáticas o en la física, en la química, donde los resultados generalmente siempre van a ser exactos, siempre van a ser lo que el investigador está tratando de dar, o a lo que trata de dar solución. En las ciencias sociales, no. Por eso en las ciencias sociales pues vamos a tener muchas teorías, muchas leyes, muchos paradigmas, ¿no? Que nos tratan de hacer entender cómo es que funciona la sociedad. Cari, ¿nos puedes leer la siguiente diapositiva, por favor? ¿Sí me escucha, profe? Sí, Ok. Medir perdón. Medir en su condición más general es comparar una magnitud con otra de su misma especie. Considera como unidad o con otra magnitud elevada del caso, para conocer su extensión o cantidad. Sistema de símbolos, números reales, propiedades, atributos, magnitudes o acontecimientos a asignar. ¿y qué será eso, Cari? ¿A qué se refiere? Pues que para medir cualquier cosa debemos tener una unidad de medida y a veces para entenderlo puede ser comparable con otra, ¿no? Por ejemplo, decir un metro son 100 centímetros, ¿no? Sí, creo que se nos trabó, Cari. Bien, en lo que
estaba bien lo que nos decía Cari, efectivamente son unidades de medida, están reales, sobre todo si lo aplicamos en la parte exacta de las matemáticas, vamos a encontrar pues que medir necesitamos ciertos instrumentos, existen ciertos instrumentos o ciertas unidades de medida que nos van a ayudar a medir, pero en las ciencias sociales, ¿qué unidades de medida vamos a tomar o qué instrumentos de medición vamos a utilizar para poder medir? No creo que el metro, como la cinta métrica que vemos en la imagen, nos sirva para medir un concepto, a lo mejor para medir el concepto de pedagogía. A lo mejor lo podremos medir si ponemos un letrero y ponemos pedagogía y dependiendo del tamaño, pues podamos medir el texto que esté ahí, pero el concepto como tal lo podremos medir bajo estos instrumentos, pues no, esto va a ser complicado, por eso se van a tener que utilizar otros, como ya comentábamos, para poder hacer esta medición de los conceptos en campo y pasarlos después a la parte estadística. Eso es lo que vamos a hacer. Lupita, ¿puedes leer la siguiente, por favor? Sí, dice, medir en ciencias sociales. Lo primero que encontramos en nuestro camino es que los conceptos muy amplios son difícilmente medibles, precisamente por la complejidad que encierran y por la vaguedad de su contenido. Por ejemplo, el concepto vulnerabilidad. ¿Cómo podemos medir la vulnerabilidad? ¿Cómo hacer operativa una noción de vulnerabilidad para poder medirlo? Bien, gracias, Lupita. Vamos a lo que estábamos comentando. ¿Cómo medir los conceptos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a medir este concepto en campo, ya en la realidad social? Cada uno de ustedes tiene una opinión distinta de lo que es vulnerabilidad, ¿no? Irene, ¿para usted qué es vulnerabilidad? Algo que no está fijo. Algo que o no que está no tiene algún, no tiene fundamentos. Bien. Jenny, para usted, ¿qué es ser vulnerable? ¿Qué es la vulnerabilidad? Para mí sería como fragilidad. Fragilidad. Muy bien. Dulce, para usted, ¿qué es ser vulnerable o la vulnerabilidad? Bueno, por ejemplo, yo poniendo el ejemplo de una persona es algo como, bueno, una persona sería como que aquella persona que no conoce, ajá, pues es que es más como dice Jenny, no, fragilidad, aquella persona a lo mejor que carece de algo. Bueno, para mí eso es vulnerabilidad. Bien. Aquí ya estamos entre tres diferentes percepciones de lo que es un mismo concepto, de lo que es ser vulnerable. Aunque vayamos al diccionario, aunque nos vayamos a un concepto que esté manejado de manera científica, pues a pesar de eso, cada uno de ustedes tiene una opinión distinta. Entonces, ¿cómo vamos a medir la vulnerabilidad y en campo? Pues para eso tenemos que realizar precisamente o identificar en qué dimensión la estamos tomando para poder medir, que es lo que vamos a ver ahorita, para entender por qué es... ¿Cómo es que vamos a medir precisamente en las ciencias sociales? Jenny, ¿puedes leer la siguiente diapositiva, por favor? La idea es descomponer esa noción de vulnerabilidad en diferentes dimensiones o lo que es lo mismo, distinguir diferentes aspectos de la misma. Dimensiones, noción, vulnerabilidad. Vulnerabilidad alimentaria, vulnerabilidad territorial, demográfica y monetaria. Factores. Ok, hasta ahí. Los conceptos... bueno. Como ven ustedes, precisamente para poder entender primero qué es lo que vamos a medir de vulnerabilidad o sobre qué área, pues tenemos que identificar o tenemos que empezar a desglosar sobre qué dimensión la vamos a trabajar. En este caso, aquí, por ejemplo, pues están estos, ¿no? Una vulnerabilidad alimentaria, territorial, demográfica, monetaria. Podemos desglosar otras como bueno, en este caso la monetaria, que es como que se refieren a lo desprotegido, vulnerable ante ciertos fenómenos sociales, vulnerable tal vez ante ciertos fenómenos naturales. Entonces tendríamos que ver qué es lo que intentamos medir con este concepto de vulnerabilidad. Estábamos hablando bueno, sobre todo,
quién fue quien hizo sobre el aspecto económico en relación con la educación. ¿Fue Jenny? ¿O quién fue? ¿O Aranza o Bere? Sí, Jenny, ¿verdad? Sí, Bien. fui. Ok. Jenny, usted, por ejemplo, pues podríamos medir, si usted hubiera tomado este concepto dentro de su investigación que relacionaba el aspecto socioeconómico sobre la manera en que los alumnos aprenden o los alumnos pueden asistir a la institución o pueden tener acceso a la educación, estaríamos hablando de vulnerabilidad y a lo mejor eso entraría dentro de la vulnerabilidad monetaria. Entonces, a partir de ahí nosotros ya estamos dimensionando en dónde vamos a medir este concepto, cómo lo vamos a medir, ¿sí? A lo mejor este mismo concepto, para Lupita también en su estudio, que fue sobre discapacidad visual, aquí sería la vulnerabilidad tal vez territorial en cuanto a los espacios que tienen las personas con esta discapacidad para poder acceder, no sé, tan solo a las tiendas, ¿no? A las banquetas y todo esto, ¿no? Entonces, vean ustedes que este concepto lo podemos aplicar de diferentes maneras. Entonces, tenemos que ir dimensionando qué vamos a medir con él. Irene también lo pudo aplicar sobre la vulnerabilidad que tienen, ¿no? Para lo que es el acceso al Internet, por ejemplo, ¿no? Para poder tener hoy las clases virtuales. Y así cada uno de ustedes pudo manejar este mismo concepto de vulnerabilidad, pero dimensionándolo al área en la que ustedes estaban. Entonces, desde ahí nosotros ya vamos a poder medir este concepto. Este mismo concepto va a poderse medir en diferentes investigaciones, dependiendo de qué se trata y sobre qué vamos a trabajar de este concepto. Entonces, desde ahí ya vamos aterrizando. Vamos con la siguiente parte de la misma. Jenny, ¿puedes continuar, por favor? Los conceptos y hechos se ajustan a través de las dimensiones de estos conceptos y los indicadores de las mismas. El esquema que lo representa es el siguiente: concepto, dimensiones, fenómeno, indicadores. Ok, gracias. El esquema que se refiere es que, bueno, para empezar nosotros tenemos un concepto que vamos a manejar, que es vulnerabilidad. Tiene un concepto definido que se va a aplicar en diferentes áreas, es decir, en diferentes dimensiones. En cada dimensión se va a tomar de distinta manera en el sentido de que se va a adecuar y se va a adaptar al fenómeno que estamos estudiando. Mientras con Jenny va a lo monetario, con Lupita va a la parte territorial, con con Irene pues se va a ajustar a su investigación y así lo tenemos. Y esto se ajuste a los diferentes fenómenos. Ahora, esta vulnerabilidad o este concepto de vulnerabilidad va a tener diferentes indicadores que nosotros vamos a medir o factores, ¿sí? A lo mejor Jenny va a estudiar para poder decir que son vulnerables, pues la cuestión laboral de los padres de familia, la parte de acceso a transporte dentro de su comunidad, las fuentes de trabajo que existen dentro de su comunidad. O sea, vamos a retomar ciertos indicadores que nos van a llevar a por qué en este caso los niños son vulnerables económicamente, ¿no? Y les afecta en lo que es su aprendizaje, ¿no? Lo mismo pasaría con la investigación de Lupita, con la investigación de Dulce, con todas si aplicamos este concepto. Hasta ahí sí me van comprendiendo cómo es que vamos midiendo los conceptos en la parte social, ¿sí? Sí, profe, pero bueno, tengo una como duda. Sí. Digamos, la vulnerabilidad es como que un ejemplo que nos puso usted, o a fuerzas, digamos, esa como que sí tiene que ir metida en nuestra, digamos, en nuestra investigación que realicemos nosotros. No, es un ejemplo. Cada una de ustedes, por eso se dieron cuenta, estuvimos trabajando mucho en la redacción de su planteamiento del problema, porque lo estuvimos fraccionando en lo que fue una variable dependiente y una variable independiente, y estuvimos trabajando mucho en lo que era la estructura y las palabras, los conceptos que estuvimos utilizando, porque eso es lo que les dije, esto es lo que se va a medir, ¿sí? No tengo ahorita aquí a la mano ninguno de sus trabajos, pero bueno, para la siguiente sacamos uno de los trabajos que aquí están, y por eso era indispensable estar redactando adecuadamente, porque estos conceptos que nosotros tomamos, sobre todo de la variable dependiente, son lo que nosotros teníamos que medir en campo, si es que hubiéramos hecho una investigación de campo, ¿no? Entonces, los conceptos que tenía, no sé, Irene, ¿recuerda usted su variable
independiente, bueno, sus variables. No, licenciado, de verdad déjame checar. No lo tengo aquí en la mano. A ver, vamos a ver si no. A ver, ¿quién recuerda sus variables de su trabajo de investigación? Conste que no tiene mucho, que lo estuvieron haciendo, como un mes y medio y ya se les olvidó. Ninguna. Yo me acuerdo de manera general, pero la verdad es que específicamente de sus variables, pues no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que estuvimos trabajando mucho en la elaboración de esas mismas, porque precisamente estábamos checando los conceptos, qué es lo que se relacionaba, cómo es que se redactaba para que pudiéramos medir. Vamos a ver, déjenme checar aquí mis documentos. Déjenme ver aquí, déjenme ver si tengo por aquí. Debo tener, aquí está. Déjenme ver si se abre, déjenme ver si no se traba la máquina con abrir el documento. Déjenme ver, permítanme un poquito. No recuerdo. Parece que sí lo va a abrir. Déjenme ver. ¿No? A ver si abre la investigación. Ok. Les voy a... a ver, es que no vi si estaba compartiendo el otro. Aquí está. Es el que tengo a la mano. Me dicen si ya se ve. ¿Sí? Es el ejemplo que les había mandado. ¿Sale? Que es el que tengo aquí. Ok. Nosotros, me voy a ir hasta la parte de... Déjenme ver qué página es. ¿Dónde está metodología 39? Vámonos. Hasta la 39 para que chequemos. A ver, déjenme ver. Aquí está. Ok, entonces aquí tenemos lo que es su metodología y aquí están sus variables. ¿Sale? Los conceptos que ella estuvo midiendo sobre todo, o lo que ella estaba checando precisamente y lo que tuvo que haber medido, porque tampoco lo hizo porque no hubo investigación de campo, pero tenemos a la variable independiente que es la baja calidad de la educación. Lo que ella iba a medir era esa baja calidad, los conceptos de calidad y baja. ¿A qué se referían? Sobre todo eso, una baja calidad. Eso es el tema principal, digamos. Y aunado a eso, lo que era aplicación de políticas educativas. Aplicación, políticas educativas. Tenemos conceptos políticas. Recuerden que, por ejemplo, si hablamos del concepto calidad, calidad lo aplicamos en todos los aspectos, calidad educativa, calidad también alimentaria, calidad servicios públicos, no sé, lo podemos aplicar en diferentes dimensiones. Desde ahí también se tiene que empezar a manejar el concepto y aterrizándolo a lo que la investigación quiere. Por eso habla de baja y aquí tenemos que analizar por qué la calidad o tenemos que medir por qué la calidad de la educación básica es baja. Aunado a eso, mediante la aplicación de políticas educativas. Hablamos del concepto políticas porque recuerden que la política también, o las políticas se van a aplicar, o toda la serie de normas, no solamente el concepto se aplica en la educación, sino existen políticas para el campo, políticas para las relaciones internacionales, políticas para Hacienda, políticas, en fin, vamos a manejar también ese concepto en diferentes dimensiones, como es lo que estábamos comentando. A la pregunta que me hacía Lupita, precisamente es que si nosotros teníamos que tomar ese concepto como base en una investigación, no, sino aquí va a depender de lo que nosotros estamos manejando en nuestras variables, los conceptos que pretendemos medir. Entonces, en este caso, Aide manejaba
pues el concepto de calidad y las políticas, cómo se aplicaban y por qué estas nos llevaban a una baja calidad de educación. Obviamente también me di el concepto educación, pero como tal, pues bueno, era parte de la investigación. Pero si ustedes se dan cuenta, entonces aquí ya tenemos que medir o nuestros instrumentos de recolección de datos tendrían que irse a medir esta parte. Aplicación de políticas. ¿Cómo podríamos hacer para saber por qué la aplicación de políticas nos llevan a una baja calidad de la educación? Pues a lo mejor aquí AIDE pudo haber hecho un cuestionario dirigido a supervisores, dirigido a jefes de zona, dirigido a los directores, a los maestros, a los alumnos, incluso a los padres de familia, a lo mejor no preguntando específicamente sobre políticas educativas, sino a lo mejor a los, no sé, a los maestros, desde cómo veían que estaba organizada la educación, cómo veían los planes y programas, las becas que se otorgan, los materiales y demás, para analizar precisamente las políticas. Es esto que está estableciendo el gobierno para dar una mejor educación. Y con base a eso, a los resultados que obtuviera AIDE no sé, de los cuestionarios que haya elaborado, con eso ya podía definir si efectivamente todo esto que establece como políticas educativas nos daban una baja calidad. A lo mejor estaba mal, a lo mejor esto que nos establecen acá nos daba una muy buena calidad educativa, pero eso es lo que se iba a investigar precisamente, si esta mala implementación de políticas nos llevaba a una baja calidad. Hasta ahí sí me explico, sí me están comprendiendo por qué tenemos que establecer bien nuestras variables y los conceptos que vamos a medir. Irene, Lupita, ahora sí espero que nos quede claro. ¿Sí? Sí, profe. Ok, Dulce. Jenny, Sí, profe. ¿sí? ¿Dudas con esto, Jenny? No, bueno, más o menos, bueno, por ejemplo, entonces la variable sería también como delimitar, ¿no? Y también entra eso. Sí, es que la variable pues prácticamente delimita precisamente eso que nosotros vamos a medir. Es la que nos está indicando lo que vamos a medir y entonces desde ahí se está delimitando. Y pues obviamente desde ahí están saliendo los conceptos o cuáles son esos conceptos que de la parte subjetiva se van a pasar a lo objetivo, a algo estadístico que nos va a permitir analizar, ¿sí? Ella no hizo, les digo, trabajo de campo porque pues desafortunadamente no se pudo hacer. Ella se fue para realizar el análisis, pues ella tomó como base resultados que hay de otras pruebas, ¿no? Por ejemplo, ella tomó lo que sobre todo estaba realizando PISA, ¿no? Y los resultados que había arrojado PISA en sus últimas pruebas en México, y fueron el análisis estadístico que ella retomó para poder llegar a la conclusión de si la baja calidad en México era mala o no, pero no fue algo que ella hiciera, esto lo retomó de otros estudios por la situación en la que estábamos, pero si a ustedes les toca hacer, pues entonces ustedes van a tener que elaborar instrumentos para poder medir sus variables, ¿sí? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿O dudas? ¿Alguna otra duda que tengan? Aranza, Cari, Jenny, Dulce, ¿no? Ok. Irene, sí, ahora sí ya nos va quedando claro por qué tanto les decía yo que sus variables, que sus objetivos, que su planteamiento del problema, pues porque precisamente eso es lo que vamos a medir, ¿sí? Acuérdense que de acuerdo a la investigación, ahora sí valga la redundancia, de acuerdo a la investigación, si nosotros no planteamos bien desde ahí, pues ya nuestra investigación se va a ir mal, ¿sí? Voy a salir tantito porque se me acaba aquí el tiempo. Las ven medio minuto, por favor, para seguir.